Hola, mi nombre es Brian Acevedo, actualmente soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Mecatrónica. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de ciudadanía, historias y los modelos. Aunque el concepto de ciudadanía se relaciona habitualmente con el ámbito de la modernidad, su nacimiento se produjo realmente mucho antes, concretamente hace unos 2500 años. Poco a poco, tras muchos esfuerzos y vaivenes, la idea de ciudadanía ha ido ampliando su vigencia y afectando cada vez más de las esferas de la realidad. Grecia marcó el inicio de temas importantes como lo son la política, la democracia y la filosofía, legando dos modelos. El modelo ateniense es el modelo más importante, tuvo como principal característica la inclusión del pueblo y la participación ciudadana. En sus inicios funcionaba como sistema jerárquico, pero no autoritario debido a que los gobernantes no podían actuar con libre albedrío. Ellos debían responder ante el pueblo. La participación del ciudadano llegó al nivel en el que el individuo era importante, era muy importante para el funcionamiento de la sociedad. La ciudadanía y el Estado no se diferenciaban. El modelo espartano tenía un modelo político menos importante pero predominante en la época. El modelo espartano era una timocracia o régimen mixto. Esparta adoptó una política de conquista que convirtió el modelo militar en lo más importante para los ciudadanos. El modelo de gobiernos cambió por el de reyes, asamblea y consejo de ancianos. El modelo socioeconómico se basaba en la opresión. Se distinguían dos clases, que eran los ilotas o los mismos esclavos y espartiatas o los mismos ciudadanos. Los espartiatas eran sometidos a un entrenamiento militar extremo y su función era defender la ciudad. Era tan importante la guerra que la formación intelectual quedaba en parte relegada. Aristóteles creía que Esparta era un ejemplo negativo para la convivencia ciudadana en donde prevalecía lo militar y muy poco lo ciudadano. El modelo romano, a diferencia del griego, se mantuvo en vigencia durante 15 años. Se consideró una forma de democracia y su modelo no fue estático y evolucionó en diferentes fases y con el paso del tiempo. Los Graco, Tiberio y Cayo, creadores del Partido Popular, crearon reformas que se basaban en elementos democráticos y demagógicos, como ampliar la ciudadanía a los latinos que vivían allí o en las colonias. La época que significó el tránsito al modelo de principado fue en el año 56, en el modelo de triunvirato, formado por César, Pompeyo y Craso. El Principado resolvió el problema de tener un imperio con dos códigos iguales. Básicamente, el modelo romano implicaba la creación de distintos grados de ciudadanía, ya que estos códigos iguales eran uno para ciudadanos y uno para pueblos conquistados. El modelo romano se transmitía por vía paterna. Al nacer se le concedía la ciudadanía romana. La ciudadanía venía con una serie de condiciones, como lo era el servicio militar y el pago de impuestos. Por naturaleza de sus múltiples conquistas, su modelo político variaba en función a los ciudadanos y a los territorios que conquistaban. El cosmopolitismo estoico ha tomado cierta relevancia en los últimos tiempos en la cuestión de la ciudadanía. Su propuesta cosmopolita lleva muy poco tiempo de estudio, siendo la fraternidad universal el modelo estoico en donde todos los seres vivos hacen parte del alma del mundo. La, la ética estoica no es excluyente, también está ligada a la política al ser considerados todos los hombres como iguales. Se permite que todos tengan los mismos derechos. Para el estoicismo, la única patria verdadera sería aquella que no tiene fronteras, la que no separa en sentido conflictivo. La idea estoica de ciudadanía englobaría la ley natural y el derecho civil en su proyecto de ciudadanía universal. En la transición hacia la modernidad, la caída del Imperio Romano acabó en la práctica con la ciudadanía, pues la autocracia bizantina no le dio margen de maniobra. También los pueblos bárbaros que conquistaron Europa se romanizaron progresivamente y adoptaron la fe cristiana. Al abandono de la ciudadanía corresponde el olvido de la idea de democracia que tras el experimento griego es sustituida por otros modelos económicos menos igualitarios. Estudiando el cristianismo y la ciudadanía, tenemos que la caída del imperio provocó que los obispos asumieran no solo el poder espiritual, sino también el político en cada diócesis.
el cristianismo adoptó una posición poco mundana en el sentido en el que se despreciaba e infravaloraba la vida en el mundo material. Según San Agustín, la finalidad del hombre no consiste en atender a los deberes ciudadanos, sino en su conexión con Dios, en la oración y pues en rezar. Posteriormente tenemos las ciudades-estado italianas. Nacieron de esta manera las repúblicas de Florencia, Venecia, Pisa, Génova, Milán, Bolonia, Siena, etc., que contaban con autoridad propia, tanto pública como judicial, y que también prosperaron a varios niveles durante siglos. Florecieron las artes, las letras, el comercio y más cosas. En la mayoría de las ciudades-estado se permitía que cualquier persona no nacida en la ciudad podía convertirse en ciudadano adquiriendo alguna propiedad allí. Otro caso de zonas organizadas como ciudades-estado lo encontramos en Suiza, en los llamados cantones helvéticos, confederados desde el año 1291, destacando las repúblicas de Viena y de Berna. Posteriormente llega la era de las revoluciones. En el siglo XVIII cambia drásticamente el panorama relativo al principio de ciudadanía y por extensión a la política en general. Se demarcan dos perspectivas de pensamiento que se convierten en las dos principales tradiciones políticas de Occidente, en lucha durante siglos, que es el republicanismo y el liberalismo. La primera revolución que tenemos es la Revolución Americana en Estados Unidos de América. Se pasó allí de ser un súbdito británico a un ciudadano estadounidense. Las 13 colonias americanas que habían pertenecido al Imperio Británico se independizaron, primero con la Declaración de Independencia en 1776 y después con la ratificación de la Constitución en 1789. Tres estados aprobaron al margen de la Constitución sus propios tratados, en los que se daba una decisiva importancia al tema de los derechos. En esta lista de derechos se hacía hincapié en la libertad de expresión, de palabra e imprenta, indispensablemente para el funcionamiento de una sociedad. Sin embargo, hay uno que no aparece y es el derecho al voto. Por otro lado, en la Revolución Francesa tenemos el origen de circunstancias que pueden detectarse en la influencia de la importancia de la voluntad general y de la movilización popular. Una serie de derechos que se promulgaron a través de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Estos son derechos civiles como la igualdad ante la ley, el fin del sistema de detecciones discrecionales o de libertad de expresión. Ya en la ciudadanía, en la contemporaneidad, tenemos que la relación entre ciudadanía y Estado ha sido complicada. Podemos decir que la ciudadanía se definía a partir de la hegemonía de la idea de la nación. En los derechos de los negros americanos y de la mujer, a mediados del siglo XIX, gracias a la iniciativa del presidente Abraham Lincoln, se aprobó la ley que ilegalizaba la esclavitud. La lucha reivindicativa, fruto de cada vez más extendida la conciencia cívica, acabó con la segregación racial, obteniéndose una igualdad efectiva con los blancos. Poco a poco los negros americanos se fueron incorporando a la sociedad civil como un ciudadano más. Los derechos de las mujeres se han ido equiparando a los de los hombres, gracias en parte al desarrollo de la idea de ciudadanía en la modernidad. El derecho al voto fue otorgado por primera vez a las mujeres en 1893 en Nueva Zelanda, a la que siguieron poco después Australia, Finlandia, Noruega y algunos otros estados de Estados Unidos. Los modelos de ciudadanía. A pesar de que el término ciudadanía funciona desde la Grecia clásica, no es hasta bien entrando en el siglo XX cuando se trata de conceptualizar de forma sistemática. La condición de ciudadanía abarcaría una serie de derechos, concretamente de tres tipos, que son los derechos civiles, políticos y están los sociales y económicos. Marshall también vincula dos condiciones con la figura del ciudadano, que son el derecho de sangre, que es mantener relaciones familiares con otros ciudadanos, y el derecho territorial, que es haber nacido en un estado-nación determinado. Ahora es tiempo de presentar tres principales modelos de ciudadanía a partir de los que se ha configurado nuestra más reciente historia sociopolítica.
que son el liberal, el republicano y el comunitarista. El modelo liberal de ciudadanía se caracteriza por defender los siguientes puntos principales. La libertad. El liberalismo entiende la libertad como la no interferencia del Estado. El otro es el uso instrumental de la moral pública. La moral se reserva para el ámbito privado, quedando reducida la moral pública a la esfera que establece la legalidad. Otro es el individualismo, es el elemento más importante de la ciudadanía liberal. La participación política basa la relación del individuo con la política a partir de la lógica del beneficio particular. La neutralidad del Estado, el Estado debe quedar al margen de las morales comprensivas y de las concepciones particulares del bien, y por tanto no debe posicionarse o intervenir abiertamente en cuestiones éticas. La ciudadanía republicana, este modelo ha ido adquiriendo más relevancia debido a algunos problemas del modelo liberal que tuvo en la segunda mitad del siglo XX. Enlaza con el republicanismo clásico, aunque ha sabido adaptar en muchas ocasiones sus tesis a la modernidad. La idea de libertad, el individuo puede desarrollar sus fines propios siempre y cuando no entren en clara oposición con el principio de lo público. Igualdad exige una igualación profunda que permita corregir todas las desigualdades posibles. Justicia hacia el ciudadano, ciudadanía deliberativa y activa. Se incentiva en este modelo la vertiente deliberativa de la discusión pública. La educación al ciudadano, se trata de que el ciudadano se instruya en lo que hace referencia a los deberes cívicos y políticos y que mantenga una referencia al ideal cívico. La comunidad comunitarista, como su propio nombre lo indica, privilegia a la comunidad al individuo, poniendo por delante los vínculos de adhesión grupal con respecto a la libertad individual y quedando el bien común por encima del pluralismo. El modelo comunitarista lleva al extremo las citadas reflexiones de Aristóteles sobre el vínculo individuo-comunidad, pues considera que no puede existir un yo previo a la constitución de la colectividad, al ser esta la que genera y determina a los individuos que forman parte de un grupo. La ciudadanía diferenciada se defiende una idea de igualdad interpretada a partir de lo colectivo, no tanto de lo individual. Se sostiene que siempre hay un grupo mayoritario que ostenta una posición dominante y que en ese dominio siempre se da un elemento de injusticia. La multicultural se refiere a 3 clases de grupos con sus correspondientes derechos específicos para cada caso. Los grupos desfavorecidos, que son las mujeres, discapacitados, etc., que deben tener derechos especiales por un espacio de tiempo determinado. Los grupos de inmigrantes y minorías étnicas o religiosas son acreedores de derechos multiculturales y además de forma permanente, por lo que mantendría su identidad diferenciada. Las minorías nacionales exigen derechos de autogobierno, prefieren mayor grado de autogobierno que una representación mayor en el conjunto del Estado. En la ciudadanía posnacional, la clave de este modelo la juega el llamado patriotismo constitucional, pues solo desde la Constitución y no desde supuestas esencias nacionales se puede conseguir una plena integración común de las diferencias existentes en la sociedad. Ella es la que establece y define las maneras por las cuales se consolidará el pluralismo, permitiendo así que nazca este nuevo tipo de ciudadanía. La idea consiste en defender un sistema global de derechos y deberes de alcance universal, que vaya más allá de aspectos como el lugar de nacimiento o de residencia de cada individuo. Se trataría en suma de superar los particularismos de tipo esencialista. Para concluir, cabe destacar la importancia del estudio de cómo ha evolucionado nuestra sociedad a través del tiempo y la historia, remontándonos en muchos años atrás antes de Cristo hasta donde vamos hoy como sociedad y ciudadanía. Muchas gracias.